Gloria a Dios. Qué lindo es estar juntos en armonía, partiendo el pan de la palabra de Dios con sencillez de corazón. La iglesia primitiva practicaba esto continuamente. La palabra dice que ellos se reunían en las casas para orar juntos, para adorar. Y también en las casas dice que partían el pan y lo hacían con alegría, con humildad, con sencillez de corazón. Y es lo que hemos hecho en esta mañana. Hemos adorado al Señor, hemos orado, hemos tenido un momento de adoración, de alabanza, y ahora ha llegado un momento muy importante, es el momento de escuchar la palabra de Dios y lo que hay en el corazón de Dios para todos nosotros en el día de hoy. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 1. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 1. Quisiera que todos tengan ese texto de la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia física, puede usar el celular para leer la palabra de Dios. Amén. Y ponga su celular a modo vuelo para que no le entren llamadas mientras usted está adorando al Señor, porque a veces entra una llamada y esto nos desenfoca, nos saca del propósito. Entonces ponga su celular en modo vuelo, porque ahora papá, a través de su palabra, quiere hablar con vosotros. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Y la palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. Durante todos estos días hemos estado hablando acerca de avivamiento disruptivo, y el domingo pasado nosotros estuvimos hablando sobre el tema claves del avivamiento disruptivo en Jerusalén. Pero hoy vamos a hablar acerca de la clave del avivamiento disruptivo en esa iglesia que menciona la palabra en Hebreos capítulo 13 de Antioquía. Avivamiento disruptivo en Antioquía. En 1732, dos jóvenes carpinteros alemanes, uno se llamaba Leonardo Dober y el otro se llamaba David Nischmann, miembros del movimiento morado, un grupo de cristianos radicalmente entregados al Señor. Y ellos escucharon que en las Indias occidentales, es decir, en el Caribe, habían esclavos africanos que nunca habían escuchado hablar del Evangelio, y que los dueños de las plantaciones no permitían que misioneros entraran a predicarles la palabra de Dios. La única forma de alcanzarlo sería viviendo entre ellos, pero viviendo entre ellos como esclavos. Estos dos jóvenes tomaron la decisión radical
de venderse a sí mismos como esclavos para poder vivir entre los cautivos africanos y predicarles a Cristo. Sus propias familias, sus propios amigos, las iglesias intentaron de disuadirlos, intentaron de decirle que no cometan ese hecho, que no realicen tal misión riesgosa, porque nadie lo entendía. No había ninguna garantía, no había promesa de retorno, no había seguridad personal. Pero ellos decían: nuestras vidas ya no nos pertenecen, somos siervos de Cristo y los esclavos necesitan escuchar el Evangelio. Y mientras el barco se alejaba del puerto en Hamburgo, dejando atrás todo lo conocido, uno de ellos gritó desde la cubierta, mientras sus amigos lloraban en el muelle. Uno de ellos gritó: el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de nuestro sufrimiento. No iban en nombre de una denominación, no iban en nombre de una entidad misionera moderna, iban como enviados del Espíritu Santo, en obediencia total al Espíritu Santo, dispuestos a morir si era necesario. Y aquel acto de obediencia radical inspiró a cientos de jóvenes morados a dejar todo y lanzarse al campo misionero. Lo que comenzó con 2 jóvenes se convirtió en uno de los movimientos misioneros más poderosos en la historia moderna. Y por eso hoy se habla acerca del avivamiento moravo, porque este avivamiento moravo traspasó fronteras. Este avivamiento traspasó culturas, lenguas y continentes, y todo porque 2 jóvenes obedecieron al Espíritu Santo y lo hicieron sin reservas. Así como Leonard y David, también Bernabé, también Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, fueron llamados por el Espíritu Santo a una tarea bien difícil. Fueron llamados por el Espíritu Santo a una tarea arriesgada. Fueron llamados por el Espíritu Santo a una tarea contracultural. Y la iglesia de Antioquía no frenó la obediencia de estos hombres, sino que le ungió y le envió. Le ungió y le envió. Porque cuando nosotros nos movemos en obediencia a Dios y a su palabra, el reino de Dios comienza a extenderse. El reino de Dios comienza a expandirse. Y Bernabé y Saulo fueron obedientes al llamado de Dios, de conformidad al texto que leímos de Hechos capítulo 13, su versículo 1. Amén. La iglesia en Antioquía no frenó la obediencia, aunque eso significaba perder a sus mejores hombres, porque entendieron que obedecer la voz del Espíritu es más importante que retener los talentos humanos. Díganle al que está a su lado: obedecer la voz del Espíritu Santo es más importante que retener los talentos humanos. Y es la palabra que dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Dios te ha llamado, Dios te ha equipado, Dios te ha dado una palabra, y esa palabra no puede ser retenida. Dígale al que está a su lado: la palabra que tú portas, dice, la palabra que tú portas no puede ser retenida.
Dios ha depositado una gracia única. La gracia que tú tienes, la gracia que nosotros tenemos es una gracia única. Y dice la Biblia que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos recibido la gracia de Dios. Su gracia nos ha salvado, su gracia nos ha transformado, su gracia nos ha liberado. Es para que transformemos a otros, es para que liberemos a otros, es para que le anunciemos a otros las buenas noticias de salvación. Es tiempo de levantarte en el nombre de Jesús y cambiar la historia. Es tiempo de levantarte en el nombre de Jesús y cambiar tu vecindario. Levántate en el nombre de Jesús y cambia tu vecindario. Levántate en el nombre de Jesús y cambia tu ciudad. Levántate en el nombre de Jesús y cambia tu comunidad. No importa el precio que tú tengas que pagar. Amén. El avivamiento destructivo en Antioquía no comenzó con multitudes. No comenzó con milagros, sino que comenzó con una frase simple y poderosa. Y esa frase se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 2. Y esa frase es la siguiente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Y qué hizo la iglesia de Antioquía cuando el Espíritu Santo habló de esa forma? Esa es la clave del avivamiento de Antioquía. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? Dice que la iglesia oyó al Espíritu Santo y discernió la voz del Espíritu Santo. Pudo discernir la voz del Espíritu Santo, y la iglesia obedeció e hizo conforme a como el Espíritu Santo dijo que se hiciera. Apartaron a Bernabé, apartaron a Saulo para la obra que Dios le había encomendado. No los retuvieron, no los retenieron, porque a veces queremos retener a los líderes potenciales en la iglesia. Hay que dejar que el liderazgo de la iglesia haga su trabajo. Una vez que el Espíritu Santo te habla para enviarte. Porque lo que hace el Espíritu Santo es que te llama. Luego que el Espíritu Santo te llama a través de su palabra, entonces te entrena, te equipa a través de los instrumentos que Él usa en la iglesia. Te entrenan con la palabra de Dios, y luego que te equipan y te entrenan, entonces te envían. Ese es el orden escritural. Dios llamó a Bernabé, Dios llamó a Saulo, quien todavía no se había convertido en el apóstol Pablo, pero Bernabé y Saulo fueron entrenados en la iglesia, fueron equipados en la iglesia, y una vez fueron equipados en la iglesia y entrenados y estaban ya capacitados para dar la buena noticia de salvación y para enseñar la palabra con toda destreza y habilidad, entonces fueron enviados, fueron comisionados. El avivamiento que cambia naciones comienza con corazones que obedezcan el secreto sin condiciones. Díganle al que está a su lado: tenemos que obedecer en lo secreto y no poner condiciones. Porque ¿qué pasa hoy en día en muchos círculos eclesiásticos y religiosos? Que a veces queremos ponerle condición a Dios y queremos elegir nosotros nuestra misión. La mayoría de personas que están saliendo de las iglesias a predicar la palabra de Dios quieren salir bajo sus propios términos. Quieren salir bajo sus propias comodidades. Sin embargo, algo me llama la atención de la iglesia de Antioquía, y es que esta iglesia tenía la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo y de obedecer la voz del Espíritu Santo. Y hay otra cosa que me llama la atención, y es que Bernabé y Saulo no pusieron condiciones.
ellos ni siquiera sabían para dónde iban. Ellos ni siquiera sabían qué se iba a presentar en el camino. Ellos no pensaron en las oposiciones, ellos no pensaron en los obstáculos, ellos pensaron simplemente en hacer la voluntad de Dios. Ya había una llama ardiendo en lo más profundo del corazón, porque el avivamiento comienza en lo más profundo de nuestros corazones. Cuando tenemos un llamado de Dios, tenemos esa pasión, esa llama arde continuamente en nuestras vidas y queremos ganar y ganar y ganar. Todos los días queremos predicarle a alguien la palabra de Dios. Por eso la iglesia de Jerusalén tuvo éxito, porque ellos todos los días predicaban a Cristo. Y no se quedó el evangelio en Jerusalén, se extendió a toda Asia Menor y se extendió a toda Europa. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no podemos retener esta palabra en cuatro paredes. Tenemos que salir de la zona de comodidad. Tenemos que salir de la zona de confort y comenzar a liberar a los cautivos, porque la unción que Dios nos ha dado no es para que la retengamos en cuatro paredes. La unción que Dios nos ha dado es para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y para que le hagamos bien a la gente. Hay gente que está cauterizada, hay gente que está cautiva, hay personas que están esclavizadas, hay personas que están enfermas, que no encuentran qué hacer, y tú tienes la unción y la gracia de Dios para liberar a los que están enfermos, para sanar a los que están cautivos y para hacer bien a la gente, para hacerle bien a la gente. Amén. El arte de saber dirigir consiste en primero saber obedecer, por muy grande que sea la asignación, porque la función de un creyente, la función también de un líder, es obedecer. Y obedecer exactamente lo que Dios te ha dicho que haga, lo que Dios te ha encomendado, sin importar los obstáculos que puedan haber y sin importar los sufrimientos que usted pueda tener. Pero hoy en día nuestras misiones son muy cómodas. De hecho, hoy en día el tipo de misión que se hace es para sacar beneficio. El tipo de agenda que uno tiene, y me incluyo yo también, obviamente, son agendas de muchas bendiciones para uno. Pero ya no todo el mundo está haciendo misiones riesgosas. De hecho, en las iglesias casi no se habla de misiones, de enviar misioneros. Son muy pocas las iglesias que están preparando misioneros para enviarlos a lugares inhóspitos, a lugares riesgosos. Por ejemplo, en muchos países musulmanes donde es un riesgo predicar el evangelio, entonces para que el evangelio pueda llegar a esos lugares, tú debes preparar misioneros adecuadamente que se adapten a ese ambiente, a esa cultura, a esa línea de pensamiento. Forjar y preparar a un misionero hoy en día no es tarea fácil, porque esa persona tiene que aprenderse la cultura de ese lugar, la costumbre de ese lugar, el idioma de ese lugar, cómo ellos visten, cómo ellos se comportan. Si ellos usan barba larga, usar barba larga. Si ellos usan sotana, túnicas, tienen que vestirse de esa manera, porque tú eres un misionero. Y para no alcanzar al otro, tienes que hacerte como el otro, como hicieron esos dos jóvenes cuando se enteraron que los esclavos aquí en el Caribe no tenían acceso al evangelio. Y los dueños de plantaciones no permitían que se les predicara el evangelio a ellos. Y ellos dijeron, la única forma de nosotros llevar el evangelio a los esclavos es haciéndonos como ellos. Y se vendieron como esclavos. Salieron de Alemania de una vida de comodidad, de una vida de confort. Se embarcaron, se vendieron como esclavos y de esa forma llevaron el evangelio a los esclavos. Y fue exactamente lo que Jesús hizo.
Porque Jesús existe desde antes de la fundación del mundo, porque Él es uno con el Padre. Y dijo, para yo poder salvar a la humanidad, yo tengo que hacerme como ellos. Yo tengo que convertirme en un hombre llamado Jesús, porque no hay forma de yo salvarlo a ellos si no me convierto en un hombre llamado Jesús. Y la palabra dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad, se despojó de su deidad, se despojó de su omnisciencia, se despojó de su omnipotencia, se despojó de su persistencia y se humanó, convirtiéndose en un ser humano con debilidades como la nuestra, porque fue tentado en todo, aunque Él no hubo pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Él dijo, yo iré y moriré por ellos. Porque el Padre dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, yo iré y moriré por ellos. Así que, Padre, prepara mi cuerpo, porque yo iré y me sacrifiqué por ellos. Yo iré y me voy a ofrecer por ellos, me voy a sacrificar por ellos. Y se humanó y murió en la cruz. Él sabía que la misión no era fácil. Él sabía que la copa era amarga. Él sabía que lo que le esperaba era la muerte. Y aún así dijo, yo iré y moriré por ellos. Por eso Jesús no tuvo novia, Jesús no tuvo esposa, Jesús no tuvo una familia como tú y yo tenemos hoy en día, porque esa no era la asignación. Hay gente que se cuestiona y dice, pero ¿por qué Él no tuvo una vida normal? ¿Por qué Él no pudo tener una novia? ¿Por qué Él no pudo tener una esposa? ¿Por qué Él no pudo tener hijos? Porque el plan de Dios era que Él tuviera hijos espirituales, no hijos naturales. No hay mayor sacrificio que ese, que uno ponga su vida por los amigos. Y eso fue lo que hizo Jesús, puso su vida por nosotros. ¿Y seremos nosotros capaces de poner nuestras vidas por Él? Lo que le estoy explicando en este momento lo entendía Bernabé. Lo que le estoy explicando en este momento lo entendía el apóstol Pablo. Lo que le estoy explicando en este momento lo entendieron esos dos jóvenes misioneros. Ellos lo entendieron perfectamente. Ellos sabían que la misión no era fácil. Ellos sabían que la misión no era riesgosa. Pero ellos tenían que predicar la palabra de Dios. La clave de la obediencia a la dirección del Espíritu Santo como elementos fundamentales provocó en Antioquía un avivamiento. Tenemos que tener el corazón dispuesto, porque ahora Dios te está formando, ahora Dios te está entrenando. Y si en un futuro no muy lejano el Señor te dice, te quiero predicando mi palabra en China, porque hoy en día todo el mundo quiere predicar la palabra en Estados Unidos. No es que haya necesidad en Estados Unidos. Hay norteamericanos que todavía no han escuchado el mensaje del Evangelio. Yo me he encontrado con personas viviendo en Estados Unidos que nunca le han hablado de Jesucristo y están en Estados Unidos. O sea, no es que no haya necesidad en Estados Unidos, pero tú no puedes circunscribir a Dios. Tú tienes como misionero, como enviado, que ir donde Dios te envíe. Amén. Y Dios te está entrenando. Dios te está formando. Y si en el futuro el Señor te manda una misión de esa, y si el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a la hermana fulana o al hermano fulano, porque lo quiero de misión en Japón. Bueno, si yo voy para Japón tengo que aprender japonés. Si yo voy para la China tengo que aprender mandarín. Tengo que irme preparando desde ahora. Por eso es importante uno conocer el propósito de Dios. Y si Dios te dice, te quiero en la India, hay que prepararse para ir a la India, donde la gente adora múltiples dioses.
En la India actualmente hay más de 5.000 dioses y la gente lo adora y lo venera. Amén. Mira como en meses pasados murieron esos misioneros en Haití. La gente lloró, la gente lo lamentó, pero ellos recibieron la corona de la vida. Ellos ganaron. Amén. Mira lo que ha pasado ahora mismo con Charlie Kirk, cristiano nacido de nuevo, con un discurso desafiante, con un discurso bíblico, porque el discurso de Charlie en Estados Unidos era un discurso basado en la palabra de Dios. Y en estos días fue que yo me enteré que él nació del agua y del espíritu, nació de nuevo. Era cristiano, evangélico, nacido de nuevo. Mano derecha del presidente Donald Trump. Y fue uno de los jóvenes que colaboró con la campaña de Donald Trump para que Donald Trump hoy sea presidente de la República, digo, de Estados Unidos. ¿Te estás dando cuenta? Congregaba miles y miles de jóvenes en las escuelas, con una postura que para la extrema izquierda era una postura radical. Pero esa postura es bíblica, porque hay que conservar lo que nosotros hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios. Estados Unidos fue un país que se fundó bajo los fundamentos escriturales y bíblicos. Sin embargo, hay una agenda oscura, conocida como la Agenda 2030, que quiere promover el aborto como si el aborto fuera nada de nada, que quiere promover la ideología de género, que quiere promover el homosexualismo, el lesbianismo, y que nuestros niños sean lo que decidan, lo que ellos quieren ser. No importa que sea un varoncito, si quiere ser mujer, pues que lo sea. Y eso es bíblico, eso es contra naturaleza, eso viola los principios escriturales de la palabra de Dios. Y como él estaba promoviendo esto despertó un odio, ha despertado un odio que no se justifica. Y por eso ese joven le tomó un rifle, le disparó y lo mató. Lo mató a él, pero no mató su misión. Lo eliminó a él físicamente, pero no eliminó su legado, al contrario. Ahora su legado va a llegar más lejos. Y ha llegado más lejos, porque yo mismo no sabía de Charlie Kirk. Y yo he comenzado ya hasta a verificar sus libros. Yo he comenzado a estudiar acerca de lo que él hacía. O sea que el mensaje ahora de él ha llegado a más personas. Y eso no lo va a detener nadie. Porque aunque tú ofrendes tu vida por causa del evangelio, la palabra no la detiene nadie. La palabra no la detiene nadie. Aunque te corten el cuello, la palabra no la detiene nadie. Al apóstol Pablo le cortaron el cuello y la palabra no la detuvo nadie. El mismo Pablo luego dice: yo estoy aquí preso, pero la palabra no está presa. Así que yo envío la palabra para que ustedes sean edificados. Desde aquí, desde la cárcel, yo envío la palabra para que ustedes sean empoderados. Entonces, para que haya un avivamiento, es fundamental obedecer la dirección del Espíritu Santo para la función de los dones espirituales. Dice la palabra en Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que fue el texto que leímos al principio, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Podemos observar aquí que los dones espirituales estaban activos en la iglesia de Antioquía. Porque si los dones espirituales no están activos, ¿cómo se van a manifestar? Es interesante entender que los dones son importantísimos. Dice que había en esa iglesia de Antioquía, habían profetas y habían maestros.
Como en esta iglesia hay profetas, personas que profetizan, y también hay maestros de la palabra. Ahora, toda palabra profética siempre es bueno evaluarla, discernirla. Y ellos pudieron observar que estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. La iglesia en Antioquía no estaba ajena a la unción profética. No era una iglesia pasiva, era una iglesia activa con los dones espirituales. Tenían una estructura espiritual activa, donde los dones del Espíritu Santo eran reconocidos y funcionaban. No todos tenían el mismo rol, pero todos eran instrumentos disponibles para la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque todo avivamiento comienza cuando la iglesia activa dentro de ella los dones del Espíritu. Cuando los dones del Espíritu Santo son activados en una iglesia, la enseñanza, la prédica es bajo la unción que se hace. Dios levanta una palabra profética que nos da dirección divina. Amén. Y todo el cuerpo es ministrado y es edificado. Porque los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo menciona 9 dones espirituales que son de bendición para la iglesia. Están los dones de expresión oral, están los dones de revelación y están los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de expresión oral? Son aquellos dones que dicen algo, y entre esos dones está el don de profecía, el don de lengua, número 2, y el don de interpretación de lenguas. De estos 3 dones, el más importante es el don de profecía, porque es el don que dice algo. Es un don muy hermoso en la iglesia porque trae edificación, exhortación y consolación. Porque toda profecía viene para edificarte y para consolarte, pero también para corregirte. La profecía muchas veces viene para corrección. Cuando hay deficiencia en tu vida, cuando algo está torcido, entonces Dios levanta una palabra profética para enderezarte, para ubicarte en el propósito de Dios. La profecía no es para condenar a nadie. La profecía tampoco es para avergonzar a nadie. La profecía tampoco es para ridiculizar a nadie, ni para crear controversia, sino para edificación de la iglesia. Pero ningún don tampoco es para exaltar la figura humana, sino que los dones espirituales son para la edificación de los santos. Tampoco los dones son para tú sacar provecho personal. Hello. Ni para destacar tu ministerio, ni para destacar tu figura humana, ni para sacarle provecho a tu figura humana, porque tú operas en algún don. No, los dones son para ministrar al Señor. Díganle al que está a su lado, los dones espirituales son para ministrar al Señor. Y cuando ministramos al Señor, honramos su nombre y exaltamos su nombre. No exaltamos al ser humano, no exaltamos al instrumento que Dios está usando en ese momento, sino que exaltamos al Señor. Es importante que usted entienda eso, pero en la práctica, en este tiempo, hay una generación que no entiende este principio y exalta al hombre, no al Dios que está usando ese hombre. Oído con esto. Están los dones de revelación, que también son 3. ¿Cuáles son esos dones de revelación? Don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. De estos 3, ¿cuál es el mayor? El don de discernimiento de espíritus
pero casi nadie lo pide. De estos 3 dones de revelación, el mayor es el don de discernimiento de espíritus, pero casi nadie lo pide, porque es un don que opera en el silencio, en el anonimato, porque este don es tan importante que discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pero también discierne el espíritu humano. Cuando tú operas bajo este don de revelación, don de discernimiento de espíritu, es como si tú tuvieras en los ojos unos lentes tan modernos que ellos mismos tienen todo tipo de información. Porque cuando tú operas bajo el don de discernimiento de espíritus, oye, ¿cómo se llama? Don de discernimiento de espíritus. Eso es como tú tener un aparato, una radiografía, ¿verdad? Que tiene la capacidad de hacer una radiografía en el mundo espiritual y discernir si lo que está operando es de Dios o no es de Dios. Escuchen bien, los demonios no salen en rayos X. Los demonios tampoco salen en radiografía. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los demonios salen en el discernimiento de espíritu. Amén. Ahí son detectados. Cuando yo voy a Estados Unidos, yo uso una aplicación para andar en mi auto llamada Waze. Esta aplicación la inventaron los israelitas, tecnología israelí. Y esta aplicación, cuando yo voy en la carretera, me dice dónde hay policía. Porque opera desde un satélite y me dice dónde hay policía, dónde hay tapones, dónde hay obstáculos en la carretera, dónde hay bache. Y me encanta porque no es como Google, que no tiene ese tipo de información. Google es buena porque te lleva a tu destino, pero esta aplicación no solo te lleva a tu destino, sino que te da detalles del transcurso, del camino, te da detalles. Te dice incluso dónde están los negocios de almuerzo, de comida, la parada de gasolina. Todo te lo va informando. Y te va hablando con la voz. Y te dice, reduce la velocidad porque más adelante hay policía. Por eso a mí nunca me han puesto un ticket en Estados Unidos. Porque ese aparatito me advierte con anticipación lo que hay en el camino. Cuando tenemos el don de discernimiento de espíritu, siempre el Señor te va a anticipar las informaciones. ¿Están entendiendo? Pero hoy en día todo el mundo quiere operar con el don de palabra de ciencia, que también es un don poderoso, es un don de revelación, porque este don tiene la capacidad de revelarte a ti parte del conocimiento que tiene Dios acerca de una persona. Y este don es capaz de revelarte el pasado y el presente. Así opera el don de palabra de ciencia. Amén. Y hay muchos ejemplos en la Biblia sobre este don en operación. En una ocasión se perdieron las ovejas del padre de David. Se perdieron. Y no había forma de que se encontraran esas ovejas. Y oraron al Señor y el Señor reveló dónde estaban las ovejas. Ese es el don de revelación de palabra de ciencia. Ananías oraba en el templo y Dios le mostró la calle derecha donde estaba Saulo de Tarso. Y el Señor le dijo, ve, levántate y ve la calle que se llama a la derecha
Y allí va a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Úngelo, porque instrumento escogido me es este. Ahí operó el don de palabra de ciencia, porque Dios le reveló la dirección exacta donde se encontraba Saulo de Tarso y le reveló el nombre de Saulo de Tarso. O sea, el don de palabra de ciencia es aquel don que revela nombre, que revela dirección, que revela apellido. Y es impactante cuando tú estás ministrando públicamente, esto crea un impacto. Y como es un don que promociona al profeta, casi todos los profetas piden ese don para impresionar la iglesia y para darle promoción a su ministerio. Y la gente invita a ese tipo de profetas porque producen un impacto. Y este es el don de palabra de sabiduría, que casi siempre se manifiesta junto al don de palabra de ciencia. Lo único es que el don de palabra de sabiduría revela el futuro, lo que va a acontecer en el futuro. ¿Están entendiendo? El profeta Agabo, en una reunión profética, tomó un cinturón y dijo: ¿de quién es este cinturón? Y Pablo levantó la mano: es mío. Dice el Señor que no vaya a Jerusalén, porque te esperan sufrimientos en Jerusalén y en toda la cárcel. Ahí operó el don de palabra de sabiduría. Y aún Pablo así se fue. Y sucedió lo mismo que el profeta Agabo le dijo que iba a suceder. Ese es el don de palabra de sabiduría. Ahí no se manifestó el don de palabra de ciencia, porque él preguntó: ¿de quién es este cinturón? Él no sabía, no tenía esa información. Ahora, si Dios lo hubiese revelado de quién era el cinturón, ahí se hubiese manifestado los dos dones al mismo tiempo: el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Y esos dones estaban activos en la iglesia de Antioquía. También hay tres dones que son los que hacen algo: los dones de poder, el don de fe, los dones de sanidades y el don de milagros. De estos tres dones, ¿cuál es el más poderoso para usted? El de fe. Amén. El de fe. ¿Estás seguro? Eso amerita un debate. Eso amerita un debate. El don de fe, los dones de sanidades y el don de milagros. Muy pocas personas tienen el don de milagros, muy pocas. Porque el don de milagros es un don tan fuerte que cuando se manifiestan no hay ningún tipo de intervención humana. Es como cuando el agua se convierte en vino. Cuando Dios resucita a un muerto, ahí se manifiestan básicamente los tres dones de poder al mismo tiempo. Cuando Jesús se puso frente a la tumba de Lázaro, Lázaro llevaba 4 días de muerto. 4 días de muerto, ya es día. Y ahí se manifestó el don de fe, porque Jesús le dijo: quita la piedra. Porque el don de fe es una fe anormal, porque es una fe que sobrepasa cualquier nivel de fe normal. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Ya viene el Señor, quitar la piedra. Porque cuando este don se manifiesta, tú tienes la seguridad de que el muerto se va a levantar. Porque el don de fe te da la capacidad de ver el milagro antes de que acontezca. Ese es el don de fe. Entonces ahí se manifestó el don de fe. Pero también se manifestó el don de sanidad, o los dones de sanidades. Porque cuando una persona muere, todos sus órganos colapsan. ¿Me están escuchando? Amén. Y más que llevaba 4 días de haber muerto. O sea, sus órganos internos ya estaban descompuestos. No le funcionaba el corazón, no le funcionaban los riñones, no le funcionaban los pulmones, el cerebro estaba muerto.
no había circulación en la sangre. Entonces Dios tuvo que manifestar los dones de sanidades. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenía que sanar todos sus órganos internos. Porque si no sanaba todos los órganos internos, ese muerto no se iba a levantar. Alaba de si puede. Entonces Dios tuvo que manifestar, aparte del don de fe, tuvo que manifestar los dones de sanidades, porque efectivamente Dios sanó todos los órganos del cuerpo de Lázaro, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Todos sus órganos fueron restaurados y sanados. Ahí se manifestaron los dones de sanidades. Y también se manifestó el don de milagro, porque cuando el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro se levantó en el aire y se apareció atado frente a Jesús. ¿Cómo él pudo caminar? Él no caminó, el Señor lo levantó en el aire. Santo Dios. Levitó. Lázaro levitó y se presentó frente a Jesús atado, y Jesús dijo, desátenme ahora. Aleluya. Estaba convertido en una momia. Entonces eso es lo que hace el don de milagros. Las manifestaciones milagrosas son manifestaciones donde no hay ningún tipo de intervención humana, y la gente dice milagro. Se ve en el pecho la gente, se tira en el suelo, cree que tú eres un Dios y hasta te adora, porque es tan impactante un milagro que produce ese tipo de reacción en el ser humano. O sea, los dones de poder no son cualquier dones, son los dones que hacen algo. Y estos dones, te quise poner este paréntesis, no es que el mensaje será muy largo porque estamos casi terminando. Estos dones estaban activos en esta iglesia de Antioquía. Es interesante que la iglesia procure los 9 dones. No solo hablar lenguas, porque hoy en día lo demás es hablar en lengua y profecía. Pero son 9 dones que hay. Díganle que estos son 9 dones que hay. Y hay que activar esos dones. ¿Tú te imaginas que en esta iglesia se activen nuevamente esos dones que hacen algo? Aquí no viene enfermo, aquí hay gente que está torcida. Hay gente que le duele todo, hasta la médula le duele. Y uno quisiera que todos se enderecen y salgan sanados. Entonces, ¿qué hay que hacer? En ayuno y oración, procurar esos dones. Procurar esos dones. Porque hay gente que ni cree que Dios sana ya hoy en día. Hay gente que ni cree eso ya. Hay gente que no cree que Dios es capaz de sanar a alguien. Y dependen de un fármaco, dependen de una cita médica. Y se gastan miles y miles de pesos en consultas médicas, porque el médico nunca te sana, te mejora, te quita el dolor, porque eso es un negocio. Ya se han descubierto la sanidad de muchas enfermedades y ellos no las revelan. Es más, matan al que reveló eso. Lo eliminan, porque es un negocio. Eso es un negocio que hay. Ya hace tiempo se descubrió hace tiempo la cura de la diabetes. Se descubrió hace tiempo la cura del cáncer. Pero a ellos no les conviene revelar esos secretos, porque se cae el negocio de la farmacéutica. Y es un espíritu llamado farmaqueia que se mueve en los centros de salud, en los centros médicos. ¿Tú no te has dado cuenta que la gente no se sana? Sino que le dan una pastilla para que sobreviva, no para que viva, para que sobreviva. Entonces, hacen falta esos dones de poder en la iglesia, porque cuando se manifiestan, te sanan por completo. Eso hay que procurarlo en oración, que esta iglesia ponga eso en la agenda de oración. Porque hoy en día hay muchas personas enfermas y debilitadas. Amén. Los dones espirituales ministran al Señor, Cuando un enfermo es sanado genuinamente, ese enfermo no se calla, se queda identificando lo que Dios hizo en su vida. Nada importante que una sanidad divina. Amén. Yo le pido al Señor en oración que me devuelva esa unción.
porque uno pastoreando aquí ovejas y bregando con la misma gente, se le va no solamente la unción, no, hasta algo más se le va. Bregar con gente no es fácil, por eso la gente le huye al pastorado. Porque el pastorado, si tú te descuidas, te aspira a la unción. Porque el pastor tiene otras capacidades dadas por el Señor. El pastor está para pastorear y enseñar. Normalmente esos dones no se mueven cuando uno es pastor nada más. Entonces esos dones, dice la Biblia, hay que procurarlos. Pablo dice, procure los mejores dones. Y yo creo que ese don de hacer algo, dones de sanidades. ¿Por qué se le llama en la Biblia dones de sanidades en plural? Porque es un don que sana todo tipo de enfermedad. Cuando aparece una enfermedad hay un don específico, es como si fuera una pastilla específica que sana esa enfermedad específica. Se va la diabetes, se va la presión arterial, se va el problema en los huesos, se va el cáncer, se va la úlcera. Todo eso se va cuando el don de hacer algo, esos dones de milagros, esos dones de sanidades están activos en la iglesia. Y eso es maravilloso. Amén. Y es un don que hace que el evangelio se propague muy rápido. Muy rápido. ¿Tú te imaginas que tú se metes en un hospital donde la gente se está muriendo en el hospital? Que lo que hacen es que le ponen un suero con sal. En el hospital lo que hacen es que le ponen un suero con sal porque no hay forma de levantar a ese enfermo. Es como quien dice, ahí está el suero, ya está medicado, o se muere o se levanta. Literalmente. Literalmente. Tú tienes el suero ahí esperando la muerte porque Dios lo milagro. Porque aquí, no sé en otro sitio, pero aquí se ha perdido hasta la humanidad. Ya no hay sentimientos como antes. Ya las enfermeras no tienen la misma dedicación de antes. Ya los mismos médicos lo que andan buscando es cuarto. Tienen 4 y 5 consultorios y no dan abasto. Y te vi y por ahí mismo me fui. No le importa cómo tú estés. Te vi, el médico llega, te vi. ¿Cómo tú estás? ¿Está bien? Y por ahí mismo se va. No verifica nada porque no tiene tiempo para nada. Tiene 4 consultorios, es buscando cuartos que andan. Santo Dios. Y ahí está el paciente. Con un suero que nunca se termina. Lleno de agua. Y si la familia no es muy habilidosa, si la familia no es muy ágil, se muere el paciente. Hay que llevarlo por la capital por en una ambulancia. Ahora, usted se imagina que usted se levante bajo la unción de milagros. Aleluya. Bajo la unción de sanidad. Y vaya a esa camilla y ore. Una simple oración, sin mucha bulla, sin mucha garabía, sin mucha religiosidad. Usted tiene el don ya. No tiene que hacer mucha bulla, usted tiene el don. Vale, si puede. Cuando yo operaba, porque no puedo decir que ya yo operé en ese don, hay que ser sincero. Pero cuando yo operaba en ese don, yo le daba 2 minutos los demonios para rezar. Y 1 minuto las enfermedades. Ya yo sabía con antelación que ese paralítico se iba a levantar. Ya yo sabía con antelación que esa hernia, esa pelota iba a desaparecer. Ya yo sabía con antelación que ese hueso se iba a enderezar, pero ahora lo hago por fe. No sé si no sucede o no. Pero cuando tú estás con ese don activo, tú le dices, aquí tienes el suelo, levántate, en el nombre de Jesús. Y ahí mismo hasta el color le cambia al paciente mismo, todo. Y se levanta. Santo Dios. Aleluya. Esos dones hacen falta porque la juventud que se está levantando ahora no conocen ese tipo de manifestación. Y ellos no es que dudan, ellos creen, pero si lo experimentan y lo ven es mucho mejor. Amén. Entonces la iglesia de Antioquía, yo observo que la iglesia de Antioquía era una iglesia que oraba y ayunaba mucho. Entonces, para activar los dones
en una iglesia, la iglesia tiene que tener mucha oración y ser una iglesia de mucho ayuno. ¿Por qué los dones hoy en día no están activados? Porque es que nos gusta comer demasiado. Aleluya. Nos gusta comer, y gustar la comida. Y cuando la iglesia convoca un ayuno, se aparece lo mismo de siempre. La gran mayoría no ayuda. Ay, pastor, me dio un mareo seco me dio. Un dolor de estómago que me está matando. Pero la iglesia de Antioquía siempre estaba en ayuno y oración, y ellos ministraban con esos dones, pero lo hacían en un ambiente de ayuno y de oración. Ellos usaban los dones en esa atmósfera. Dice la palabra que ellos estaban orando y ayunando. Porque la oración y el ayuno preparan el terreno para una mayor sensibilidad espiritual. Porque esos dones operaban mucho en el ministerio que tenía evangelístico. Porque yo ayunaba todos los días. Todos los días ayunaba. Me encerraba 7 días en un cuarto. Una vez me tranqué 21 días y una vez me tranqué 40 días. Cuando yo salía de allí, los demonios chillaban, porque el ayuno y la oración tienen un secreto y un misterio. Pero la iglesia de hoy no quiere orar, pasa más tiempo en las redes sociales. Esa es la verdad. No podemos encontrar el sol con un dedo. Pasan más tiempo en las redes sociales, en el bendito celular, hablando con Titi y Mundati, pero no hablan con Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo se van a manifestar esos dones de sanidades? No hay manera, porque la Biblia te muestra a ti la clave para ello. ¿Por qué es importante ayunar y orar? Porque esto va a crear sensibilidad espiritual. No es solo tener los dones, es tener un corazón quebrantado, humilde y atento a la voz del Señor. El ayuno quebranta tu corazón, porque ayunamos para quebrantar el corazón. Se va la desobediencia, se va la altanería, se ve el orgullo, se va la prepotencia cuando ayunamos, se crea un ambiente de humildad, de sanidad. El Espíritu Santo habló en ese ambiente, fue que habló. Él no habla en otro ambiente. Porque Él no le habla a la gente carnal, porque el carnal no va a apreciar la voz de Dios. Él no pierde su tiempo con la carne. Dice la palabra, no contenderán el espíritu para siempre con el hombre. Él habla al espíritu. Entonces, hay que crear en la iglesia ese ambiente de ayuno y oración. Porque no es que lo sabemos, ese secreto lo sabemos, pero no queremos hacer. Porque hay que pagar el precio. Y para ese tipo de ilusión hay que pagar un precio. El ayuno no es para que tú te creas más santo que el otro. Ni para que tú entres en competencia. Porque también si tú ayudas de esa manera, el ayuno no va a ser recibido. Esto es complejo. Esto es complejo. Si tú ayudas por competencia y para sentirte diferente a los demás, entonces el motivo de tu ayuno es un motivo equivocado. El motivo de tu oración es un motivo equivocado. Porque te convierte en un fariseo. Los fariseos oraban públicamente y cuando ayunaban no se lavaban el rostro para que la gente viera que estaban ayunando y orando. Y que Jesús dijo, ellos tienen su recompensa ya. Por eso muchos ayunos no son recibidos y muchas oraciones no son recibidas, porque Dios desde arriba dice, ya tienen su recompensa, porque lo están haciendo para ser vistos de los demás. Cuando tú ores y ayunes, hazlo en secreto. Y tu Padre que está mirando en los secretos te va a recompensar en público. Un aplauso fuerte a Dios que vive. Te va a recompensar en público. La iglesia de Antioquía fue un ejemplo de una comunidad espiritual. Me encanta esa iglesia de Antioquía, pero casi nadie habla de Antioquía.
La mayoría de gente habla de Jerusalén, pero en Antioquía había comunión espiritual. Era una iglesia muy devota al ayuno y a la oración, por eso estaba capacitada para recibir dirección de Dios, dirección del Espíritu Santo. Tenían una vida en consagración, en adoración, en oración y en ayuno. Poderoso esto, ¿verdad? Para que haya un avivamiento es necesario una obediencia al Espíritu Santo. Pero ¿cómo tú vas a obedecer al Espíritu Santo si ni siquiera has escuchado su voz? Tienes primero que escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice Hechos 13 del 2 en adelante: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme de Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salomina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, o sea, fueron comisionados porque obedecieron la voz del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, número 1, le dijo, y número 2, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas aquí, se las voy a enviar por WhatsApp, bosquejo completo, porque si le predico el bosquejo completo va a durar 2 horas más. Va a ser muy extenso el mensaje. Entonces, número 3, punto 3, para concluir, para que haya avivamiento, para que haya un avivamiento, es fundamental obedecer al Espíritu Santo para conquistar otros lugares. Son 3 puntos y nada más pude desarrollar uno de los 3. Los otros 2 los estoy mencionando y se los voy a mandar por escrito por WhatsApp para que tengan la enseñanza completa. El tercer punto es: para que haya un avivamiento es necesario obedecer al Espíritu Santo para conquistar otros lugares. La obediencia al Espíritu Santo es la que nos guía a conquistar estratégicamente otros lugares. Porque no es lo mismo enviarte tú, seleccionar el lugar tú, a que Dios de antemano te muestre cuál es el lugar donde tú vas a predicar la palabra de Dios. Entonces, la obediencia y la conquista de otros lugares son necesarias, son vitales en el reino de Dios. Dios te lleva para que tú seas un conquistador, porque hay una conexión entre avivamiento, obediencia y conquista. Diga conmigo, hay una conexión entre avivamiento, obediencia y conquista. Venga conmigo, a partir de hoy voy a preparar mi corazón y ofreceré mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y voy a hacer lo que me recomendó el apóstol Pablo. Voy a procurar los mejores dones y lo voy a hacer en ayuno y oración. Diga, en ayuno y oración. Oremos, hermanos, para que Dios, aunque sea 2 o 3 de los que están aquí, le dé esos dones de poder. Con uno de ellos resolvemos muchos problemas. Con uno de ellos nada más. Porque son dones que hacen. Son dones que hacen algo. Gloria a Dios. Diga, avivamiento disruptivo. ¿Cuánto están dispuestos a pagar el precio? Dejar de comer por unos días y procurar esos dones. Que la única petición sea esa: Señor, dame esos dones para ayudar a la gente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo hace. Yo he visto a Dios sanando muchas personas. Dios lo sigue haciendo hoy. Dios lo sigue haciendo hoy. Para Él no hay nada, absolutamente nada difícil. No hay nada imposible para el que cree.
Levanta tus manos, póngase de pies y levanta tus manos. Aleluya.